En las últimas 2 semanas comenté algunas noticias auspiciosas, muy buenas noticias. He aquí otra bocanada de aire fresco católico procedente de la rica y secularizada Europa del Norte. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Tengo una excelente noticia para darles. En vista del gran aumento de inscritos de lengua española en el canal italiano Visto da Roma, he decidido abrir un nuevo canal exclusivamente en español. Serán los mismos vídeos, pero todo será en nuestra lengua. Se llama Visto desde Roma. Si me estás viendo ya en el nuevo canal español, te agradezco con todo el corazón por haberte inscrito en este canal. Si todavía me estás viendo en el canal italiano Visto da Roma, te pido encarecidamente que te inscribas en el nuevo canal para continuar a recibir estos mismos vídeos en tu propia lengua. Puedes hacerlo en el enlace indicado abajo en la descripción de este vídeo. Por un cierto tiempo, los vídeos estarán presentes en los 2 canales, pero a un cierto punto pasaré todo en español al nuevo canal español. Inscríbete ahora mismo, si no estás todavía inscrito, en el nuevo canal Visto desde Roma. Puedes hacerlo en el enlace indicado aquí abajo en la descripción del vídeo. Decía que en las 2 últimas semanas comenté algunas noticias auspiciosas. En medio de la inmensa decadencia, de la inmensa tragedia en que nos encontramos, la providencia nos está enviando señales de esperanza. He aquí otra bocanada paradójica de aire fresco católico procedente de la rica y secularizada Europa del Norte. Tras los agudos análisis del obispo noruego, Monseñor Erik Varden, obispo de Trondheim, Noruega, del que hablé la semana pasada, esta vez escuchemos lo que escribe en su blog otro joven obispo, Monseñor Robert Mutzerts, obispo auxiliar de Hertogenbosch en Holanda. Y cito: ¿cómo llegamos al punto que vemos hoy en los ambientes católicos? Banderas arcoíris, activistas LGBT bailando alrededor del altar, bandas de segunda categoría tocando música rock, sermones que son más una expresión de lo políticamente correcto en lugar de la fe católica. ¿Cómo es posible, continúa Monseñor Mutzerts, cómo es posible que la belleza y la verdad hayan dado paso a la fealdad? Edificios feos, paredes vacías, espectáculos mal actuados que pasan por liturgia. Se han eliminado los reclinatorios y las barandillas para la Santa Comunión. El misterio, lo sagrado, lo sobrenatural se dieron paso a la horizontalidad. Cierro comillas. En marcado contraste con esta mentalidad, con este ambiente, Monseñor Mutzerts ve, al igual que Monseñor Varden, y cito, jóvenes católicos que tienen hambre de tradición y de trascendencia. Cierro comillas. Pero se lamenta que en Roma, quiere decir en el Vaticano, no se han dado todavía cuenta porque están, dice él, demasiado preocupados por la nueva consigna de la sinodalidad. De hecho, comento yo, parece que lejos de ser una ventana sobre el futuro, esta sinodalidad se ha convertido en una anteojera que impide ver los signos de los tiempos. Estos jóvenes, según el obispo holandés, votan con los pies. Por ejemplo, durante las peregrinaciones y ciertos eventos que se identifican claramente con la fe católica. Se trata de acontecimientos que invierten la tendencia que, según él, predomina en la Iglesia desde los años 60, de no querer ya enseñar la doctrina católica
como la salvación eterna, el pecado, etc., para replegarse en cuestiones más horizontales como el ambiente y el clima. Monsieur Mutzers apuesta por estos jóvenes conservadores que están surgiendo por todos lados en la Iglesia Católica. Y dice, cito, ¿dónde los encuentras? En parroquias donde las cosas son simplemente tradicionales, donde la Santa Misa sigue siendo la Santa Misa, donde lo sagrado está en primer plano, donde la liturgia está claramente separada de lo profano. Allí descubres cosas que aún no sabías. Es un movimiento hacia la belleza, hacia la verdad, hacia la santidad, hacia la devoción, hacia lugares donde se ofrece el sacramento de la confesión y se recita el Santo Rosario. Allí es donde yo veo las familias, allí es donde veo a los jóvenes, allí es donde veo el futuro de la Iglesia. Cierro comillas. Allí es donde veo el futuro de la Iglesia. Es difícil no observar que las esperanzas de estos dos obispos de Europa del Norte, uno holandés, el otro noruego, en los jóvenes católicos amantes de la tradición, chocan con ciertas expresiones del último libro autobiográfico del Papa Francisco, publicado pocos días atrás. El libro, titulado Esperanza en español, ha sido publicado simultáneamente en 80 lenguas, por lo tanto hay claramente un esfuerzo de hacerle una inmensa propaganda. Y ha sido ampliamente difundido en los principales medios de comunicación. El interlocutor del Papa esta vez es el periodista italiano Carlo Musso, un buen experto en el Papa Francisco, en plena sintonía con su pensamiento, que es decir, un seguidor de Papa Francisco. El inglés Austin Everett critica duramente Musso, el autor del libro de la autobiografía, porque dice, ofrece demasiado material recalentado de publicaciones anteriores y porque ha puesto demasiado de su propia autoría en el libro. Sin embargo, al ser un libro muy promocionado y sobre el Papa, se ha hablado y se está hablando muchísimo de él en estos días aquí en Roma. Entre muchas otras cosas, en este libro, Esperanza, Francisco vuelve a expresar un juicio muy severo sobre los jóvenes que aman la tradición, porque son, según él, rígidos, como ya había dicho en otras ocasiones. Pero esta vez la acusación parece mucho más grave. Francisco dice, y cito del libro autobiográfico, esta actitud rígida suele ir acompañada de prendas preciosas y caras, con bordados, encajes y estolas. No se trata de un verdadero gusto por la tradición, sino de ostentación clerical, que no es más que una versión eclesiástica del individualismo. No se trata de un retorno a lo sagrado, sino al contrario, a la mundanidad sectaria. Añade luego Francisco que para estos jóvenes la liturgia se convierte en ideología, revelando, dice, un posible grave desequilibrio mental y trastornos afectivos. Cierro comillas. Palabras durísimas, sobre todo en labios de un papa que desde el principio quiso mostrar misericordia y que ha reiterado categóricamente su aspiración a incluir todos. Pues parece que los jóvenes que aman la tradición no están incluidos en estos todos. Como vimos en un programa anterior, el sociólogo francés Yanné Reyson-Duclésou de la Universidad de Burdeos constata y analiza el fenómeno actual, dice, de una juventud intensamente religiosa en una sociedad cada vez más secularizada. Él cree que esto está a la raíz de lo que él llama un conflicto generacional
en la iglesia. Es muy interesante un conflicto generacional dentro de la iglesia. Pero se trata de un conflicto generacional de naturaleza inversa, donde los mayores, los más viejos, desempeñan el papel de modernistas, en cuanto que los más jóvenes desempeñan el papel de los tradicionalistas. Los más viejos, que por razones de edad detentan el poder estructural de la iglesia, nacieron en un ambiente que no cuestionaba la preeminencia del catolicismo, al menos en naciones como Francia. Los jóvenes, en cambio, han nacido en una sociedad que ha cuestionado radicalmente el catolicismo, hoy minoritario en la sociedad. Y es precisamente esto que los lleva a ser más identitarios, quiere decir, a defender más su identidad en cuanto católicos, lo que los lleva a profundizar más en la fe católica para poder defender su identidad. Y es por eso que el profesor Duclésux dice, son más intensamente católicos. Por esta razón, por ejemplo, dice este sociólogo francés, a los jóvenes sacerdotes les encanta llevar la sotana. El sociólogo francés constata, por tanto, y cito, la iglesia se está recomponiendo en torno a estos jóvenes que quedan. Sin embargo, dice él, señala que este fenómeno no agrada mucho a los que tienen más edad y ostentan el poder, porque lo ven como una negación de las fórmulas eclesiásticas que están proponiendo hace ya 60 años. Es decir, estas personas que han vivido el concilio y el 68, ya hace 60 años que proponen ciertas fórmulas como si fuesen la modernidad, para verse hoy con la juventud a sus espaldas que mira hacia el otro lado. Evidentemente no lo pueden aceptar. Estos jóvenes, concluye el sociólogo francés, quieren, dice, marcar sus límites para resistir a la cancelación, pero al mismo tiempo deben enfrentar el contrapeso de los católicos de más edad, para quienes esta evolución es un paso atrás. Cierro comillas. Otros intelectuales llegan a conclusiones similares. Para el escritor y liturgista americano Peter Kwasniewski, y cito, el Papa Francisco está irremediablemente desconectado del creciente deseo de reverencia, sacralidad y belleza. Cierro comillas. Quiere decir, no tiene los pies en la realidad. Para Kwasniewski, no se trata de una cuestión de decoración, sino, comillas, sino de un encuentro espiritual significativo con el Señor de la Gloria, en un mundo enloquecido por el utilitarismo y por el materialismo. El racionalismo de los años 70 queda desnudo cuando admite que no puede entender por qué alguien querría una forma de culto que no puede entender completa o inmediatamente. Cierro comillas. Él se refiere a la crítica que Papa Francisco hace en su libro, que admite francamente de no comprender este fenómeno entre los jóvenes. Dice, no comprendo la fascinación de los jóvenes por lo sacral. Y por lo tanto, si no lo entiende, la ataca. Por su parte, el presidente de Una Voce International, es una asociación internacional que defiende la liturgia tradicional, el inglés Joseph Shaw, considera que, y cito entre comillas, el Papa Francisco se apoya en estereotipos bastante anticuados. Interesante questo comentario. Estereotipos bastante anticuados para comprender el fenómeno tradicionalista. Creo que su noción de rigidez deriva de la idea popular en los años 70, pero desarrollada ya en los años 40, de la personalidad autoritaria. En el fondo hay una renuencia a aceptar que la historia ha avanzado.
Hoy el interés por la tradición no es un aferramiento a lo que es familiar y seguro, sino la rebelión máxima contra el establishment. Y dice Shaw, las personas que gastan las mayores sumas de dinero en vestimentas hoy en día no son los tradicionalistas, sino aquellos que tienen acceso a los recursos de la iglesia institucional, como se vio recientemente en la reapertura de la Catedral de Notre Dame de París. De hecho, esos paramentos horribles costaron un montón de plata. Pues bien, queridos amigos, oremos por estos jóvenes, que Nuestra Señora los bendiga, que les dé serenidad, valor, que les dé esperanza. Aquí está el futuro de la iglesia. No olviden de darle un like a este video y compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdeme a hacer crecer este canal. Si me estás viendo por el nuevo canal en español visto desde Roma, te agradezco que te hayas inscrito en él. Si en cambio me estás viendo todavía en el canal italiano visto da Roma, te pido encarecidamente que te inscribas en el nuevo canal español visto desde Roma, en el enlace que encontrarás aquí abajo en la descripción de este video. Son los mismos vídeos, pero en un nuevo canal, todo en español. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma, para un nuevo informe sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Arrivederci.